Muy buenos días, cuentavientes. Uh-huh. En México 12 casos confirmados y obviamente pues están tratando de monitorear lo más posible a algunos sospechosos, pero no podíamos abrir este programa sin hablar de esto. Les voy a decir por qué. No saben la cantidad de amigos, conocidos que o directamente en mi WhatsApp o vía alguien más me mandan a decir, oye, dile a Marta que nos dé paz, que nos diga la neta, que nos diga que sabe, que nos digas la verdad, que nos diga esto, que nos diga el otro. Por supuesto que les voy a decir, porque hay tanta información circulando y es tan fácil caer en el fake news y es tan fácil caer en el pánico por no tener la información correcta. Y justamente por eso vamos a abrir hoy con este tema. Está nada más y nada menos que el doctor Francisco Moreno. Él es internista, es infectólogo del Centro Médico ABC y es jefe de medicina interna del Hospital ABC, pero su especialidad es en infectología, aparte de la otra. ¿Cómo estás? Muy bien, y antes de empezar quiero hacerte un reconocimiento. ¿De cuál parte? Hace 5 semanas me invitaste al programa, fuiste la primera comunicadora en este país que se interesó por este tema. Cuando platicamos hace 5 semanas te decía de lo que parecía venirse y creo que es importante que sepan que gracias a la información que se está dando, la población está más enterada. Y claro, tú fuiste la primera en hacer eso. Ahí te lo reconozco. Muchas gracias, Francisco. Yo me acuerdo que tú dijiste hace 5 semanas que sí estabas muy preocupado. Y hace 5 semanas... Y que sí va a llegar el coronavirus. Claro, y hace 5 semanas, déjenme buscar ese número, porque hace 5 semanas eran... hay un como timeline, pero teníamos 1,000 y cacho de casos en México, en el mundo. En el mundo, o sea, acuérdense que China. empezó en China. En China apenas, claro. Cuando vine en ese entonces eran 11,000 casos en Wuhan. En Wuhan. Ahora, ¿Eran 11,000? 11,000. 11,000. Te voy a dar datos que te van a sorprender. A ver. Primero, Angela Merkel dice que el 70% de los alemanes se van a enfermar, que hay que estar tranquilos porque 70% de los alemanes se van a enfermar. ¿Cómo sacan esa estadística? Porque es un virus nuevo, como te comentaba esa vez. Todos somos susceptibles. Realmente la única forma como la pandemia se pararía es que pues ya no hubiera gente susceptible porque ya se hubiera enfermado y ya se hubiera curado. La enfermedad causa que tú produzcas anticuerpos y te proteja para un futuro. Es como si te vacunaras, pero naturalmente. Mientras no haya una vacuna, te enfermas, te curas. Sí. El problema es que hay un 20% de personas que no se curan por sí mismos. 80%, y eso es importante para la gente que nos escucha, 80% de la gente se va a curar, va a tener una infección leve, moderada, síntomas como fiebre, malestar general, van a pasarla mal por un ratito porque se van a sentir mal. Y después se van a mejorar. Ahora, esas personas tienen una responsabilidad importantísima. Se tienen que aislar, porque si no se aíslan, esas personas van a contagiar a otros individuos. Es más, hago el paréntesis. Como saben, ayer Tom Hanks, que está en Australia, salió con un comunicado diciendo que tanto él como su esposa habían probado positivo para coronavirus. Y él dice, los dos estábamos, para que sepan los síntomas, con como febrícula, fiebrecilla. Un poco débiles. Cansados, como que les dolían un poco el cuerpo, las articulaciones. Pues los clásicos síntomas de cuando te vas a enfermar. Y eso le va a pasar al 80%. De los que se enferman. De los que se enferman que y vamos se van a ser la y se van a mayoría. curar. Y nos vamos a curar. Y nos vamos, y te incluyo, nos vamos a curar. Seguramente, en el periodo del próximos meses, la mayor parte de la población mundial, así como habla Angela Merkel del 70%, nos vamos a enfermar. Sí. Pero tenemos que tener las medidas adecuadas para cuidarnos y salir bien. Okay. El problema es tratar de que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, porque si se enferman todos al mismo tiempo y tienes 100,000 enfermos en un momento dado, 20,000 de ellos, el 20% necesitan hospitales. No hay 20,000 camas disponibles. Lo que está ocurriendo en Italia, en donde hay 6% de mortalidad, es que hay 4,000 pacientes. Platicábamos ayer con una doctora en Milán, una infectóloga. Hay 4,000 pacientes en Italia que están en su casa y que necesitan oxígeno, una cama
venoclisis, hidratación, y no hay camas en Italia. Por eso se están muriendo en Italia tantos individuos. En Corea, que tiene la mortalidad más baja, que es el 0.6%, lo que han hecho es detección temprana. ¿Qué hacen? Tú dices, tengo síntomas. ¿Qué síntomas? Fiebre, me siento mal, así como lo que platicas de Tom Hanks. Te dicen, acude a este lugar que es como una tienda de comida rápida, ni siquiera te bajas del coche, te toman los signos vitales, te toman la muestra, te mandan a tu casa, en 24 horas te llega a tu celular el resultado. Y si eres positivo, te dicen 14 días te tienes que quedar en tu casa y tenemos registrado tu celular. Y si te sales de tu casa, te metemos a la cárcel. Qué Sí, claro. Y entonces, ¿qué tienen ellos? Que la enfermedad, sí, se diagnosticaron muchos casos, pero se controló. Y no están teniendo esos 4,000 pacientes que no tienen sin dónde camas. hospitalizar. Bueno, en Corea del Sur, lo que es la eficiencia y la tecnología. No, y la hacían prevención, 10,000 claro. pruebas diarias. Aislaban y frenaron en 2 semanas el coronavirus en Corea del Sur, con más de 7,500 contagiados y 54 muertos. Eso es hacer las cosas bien. Ok, eso fue Corea. Italia está en problemadísimo porque les faltan camas de hospital. Por eso, otra vez se me olvidó el nombre, Wuhan. Armaron esos hospitales en 2 días porque sabían que no iban a tener suficientes camas con los hospitales que tenían. Aún ¿no? así, Y aún hubo la tasa de mortalidad de China es de 3.6%. Hay una estadística que te va a impresionar. Lo que pasa es que los chinos también hicieron unas cosas impresionantes. ¿Sabes cuántos chinos permanecieron aislados por 10 días? 1.8 billones de chinos no salieron de sus casas durante 10 días, más que para ir al súper o a la farmacia, y tenían ciertos permisos restringidos. 1.8 billones. Esa es la única forma de contención. Para contener una pandemia como la que tenemos que diagnosticar temprano, hacer muchas pruebas, desafortunadamente no se están haciendo aquí, y aislar a los pacientes que no requieren hospitalización y tener disponibilidad de camas para los pacientes que sí requieren hospitalización. Yo les voy a decir una cosa, y le voy a decir la neta. Yo llegué a las 5:15 de la mañana de Los Ángeles. Ese avión venía lleno de gente. Sí. Gente que vive en Los Ángeles y gente que fue a trabajar o a vacacionar a Los Ángeles. Entramos todos en el aeropuerto. Nadie nos hizo una pregunta, nadie nos tomó la temperatura. Hagan de cuenta que no está pasando nada. Está pasando todo en el mundo y en México nada. ¿Estás preocupado? ¿Somos inmunes o únicamente no le hemos dado la importancia a esto? Claro. Por eso te felicitaba al principio, porque fuiste de las primeras que realmente le tuvo interés en este tema. Ahora sí todo el mundo busca información, Claro. pero el problema es que la información no viene de arriba. No hay información de arriba. No, y lo preocupante es que somos 22 millones. Ponle un porcentaje, doctor. Supongamos que se enferme el 1% de la población. ¿Cuánto es? Hagan sus sumas. 220 y tantas mil personas. Ajá. ¿Hay capacidad para De atender a esas 220? 220 y tantas mil ¿Sí? personas, el 20% van a entrar al hospital, 42,000. Exacto. ¿Dónde Son vas? ¿Dónde vas a- 1.2 millones de Se van personas, a morir. No, el 1%. Ah, El 1% de 22 millones. Por eso es 220 en la mil. Ciudad de México. Sí, claro, en la bueno, Ciudad de México. Pero es que la Ciudad de México, y aquí creo que tienes un punto importantísimo, tenemos hacinamiento. Te subes al metro y bueno, no tienes los 2 metros Claro. de distancia Jesús entre una Cristo. persona y del otro. Hay malos servicios de salud, perdón, es la realidad. Llegas a urgencias de un hospital, de un centro de salud, y te puedes pasar 8 horas ahí y nadie te pregunta porque tienes un turno. Claro. Entonces, es un problema muy grave. Lo que está viviendo Irán, yo pienso que es lo que va a vivir México. En Irán es el tercer país con más casos, y en Irán se calcula que hay un 70% de casos que no están diagnosticados. Y que muchas de las muertes que está habiendo están siendo neumonías que no tienen un diagnóstico real de defunción de coronavirus. Que fue la neumonía, fue el coronavirus que se complicó. Probablemente, y entonces la neumonía, no, porque el coronavirus en sí te produce una neumonía. Pero si no tienes un diagnóstico, te mueres de neumonía. ¿Qué causó la neumonía? No sabes. Claro. Exacto. Escuchen no esto. sabes.
Bueno, ahorita vamos de lleno ahorita con México, pero a ver, Francisco. 1, al 80% de nosotros muy probablemente nos va a dar coronavirus. Así es. Ese 80% se va a curar. De ese 80%, el 80% se cura. De ese 80%, el 80% se va a curar. Sin necesidad de un hospital, sin necesidad de mayores Aislándote en cuidados. casa, tomando mucho líquido, no teniendo contacto con otras personas. ¿Por qué? Porque ahí te tienes que cuidar tú de no enfermarte de algo más, pero también tienes que proteger a los demás. Hay personas que a los 3 días se sienten bien. Hay personas que tardan 10 días en sentirse bien. A mí me preocupa la que se siente bien el tercer día porque va a querer venir a trabajar. Pero a ver, Claro. yo me siento mal. Ajá. Te hablo y te digo, Francisco, me siento mal. ¿Tú me vas a hacer una prueba? Sí, tú me dices, yo me siento mal. Y yo te pregunto, ¿tienes fiebre? Sí. ¿Tienes tos? Y Sí. tienes dolor de cuerpo. Y vienes Sí. del extranjero. Tienes que irte a hacer una prueba. Vas a un área en donde yo trabajo, en donde estamos separando a los pacientes que llegan de urgencias a los pacientes que tienen sospecha de COVID-19 ¿Dónde es eso? en el ABC, En el hospital ABC. en el hospital ABC. ¿Llegas a urgencias? Antes de urgencias, te mandan a un área especial que diseñamos para lo que llamamos triage de diagnóstico. Si tú llegas, tus signos vitales están estables, estás joven, no tienes otros problemas, te toman la prueba, te mandan a tu casa y te damos el resultado en las siguientes 8 horas. Ok. Si tú sales positiva, te damos un tríptico, te damos tu cubrebocas y te tienes que quedar aislada 14 días. Por eso. A ver, yo te hablo y te digo, salí positiva. O me vas a hablar tú. Y me vas a decir, te vas a guardar 14 días. Y esos 14 días, ¿cómo chingados me voy a curar? Con líquido y con tu sistema inmune. ¿De qué me hablas? Tu Así sistema es. inmune es bueno. No tenemos medicamentos para este virus. O sea, no me vas a mandar nada. Pues, O sea, alguna toma agua y aspirinita caldo para de el dolor de pollo, cabeza. Ibuprofeno, acetaminofén. Sí, paracetamol. Sí, Pues sí. paracetamol, acetaminofén. Entonces, mucho líquido. A ver, Marta, tu sistema inmune es bueno. Aquí lo que se ha visto con esta enfermedad es que afecta gente de mayor edad. No, para, todavía no vamos en ese trauma. Entonces, el 80% se va a curar. ¿Sí? ¿Cómo le va a los niños? No hay ninguna muerte registrada en menores de 10 años. ¿Qué será? ¿Qué onda con el virus? Mira, inicialmente en China pensamos que se trataba de una baja población infantil, pero realmente parece que los niños, su sistema inmune es más fuerte. Los niños están adaptados a muchas infecciones virales. Sabemos que, por ejemplo, una varicela en un niño es mucho más leve que una varicela en un adulto. Claro. Una hepatitis A en un niño es mucho más leve. Incluso muchos niños ni se dan cuenta que tienen hepatitis. En un adulto es mucho más fuerte. Está ocurriendo lo mismo con este virus. ¿Qué sugieres a todos los padres de familia que están escuchándote? Que no me importa si tienen hijos de menos de 10 o de más de 10. Tienen que estar ojo al Cristo. Claro. Independientemente de que no corran un peligro de muerte, tienen que cuidarlos porque son también transmisores del virus. Claro. Entonces, también se tienen que aislar y también tienen que tomar líquido y también tienen que tomar medicinas cuando tengan fiebre o malestar. Ok. Pero, Marta, no hay una medicina específica para este virus. Me lo preguntaste ese día y te lo sigo diciendo ya me hoy. dio coronavirus. Pero ya, eso ya es pesadez, ¿eh? Ya. Se me fue checa el agua. Sí. Ok. Los adultos mayores. ¿Y qué es adulto mayor? Adulto mayor, vamos a hablar aquí de la población que empieza a tener riesgos de estar en ese 20% que necesita de atención médica, a partir de los 60 años. Si tú tienes más de 60 años, empiezas a tener mayor riesgo de tener un coronavirus, una infección por coronavirus más severa. ¿Por qué? Por estadística, porque eso es lo que hemos aprendido con esta enfermedad. Seguramente tu sistema inmune ya no está tan bien, puedes tener un poquito más de daño de la vía aérea respiratoria. Ojo, Wuhan es un área con mucha contaminación. Había mucha gente con problema pulmonar. Creo que en la Ciudad de México tenemos el mismo problema. ¿Qué preocupación? Es que qué preocupación, cuentavientes. Cuando tienes más de 60 años, empiezas a tener más riesgo de tener complicaciones. Y eso va directamente proporcional a mientras más años tienes. Arriba de los 80 años, la mortalidad está calculada entre 14 y 18%. Si tienes más de esa edad, yo les recomendaría ahorita, antes de que esto se haya vuelto
la explosión de casos, ya empiecen a aislarse. Hagan trabajo en casa, no vayan a eventos sociales, no vayan a conciertos, no vayan a eventos culturales. Quédense en casa. Y si tienen la fortuna de tener un lugar en donde pasar su casa de verano, su casa de fin de semana, váyanse ahí y aíslense. Si tienes más de 60 años o tienes alguna enfermedad que te predispone a tener una infección más fuerte. ¿Cuáles son esas enfermedades? En los estudios que se han mostrado, las causas más importantes de pacientes que se complican son, en orden, enfermedad cardíaca. Segundo, diabetes. Tercero, enfermedad respiratoria previa. Y cualquier tipo de inmunosupresión. Hay personas que están recibiendo quimioterapia, que tienen un trasplante y entonces están recibiendo medicamentos porque pues tienen que suprimirlos para que no rechacen el trasplante. Ese tipo de personas tienen mayor riesgo de tener una enfermedad más grave. ¿Por qué los diabéticos? Porque el diabético tiene en sí una mayor susceptibilidad de infección, su sistema inmune no es bueno. La diabetes, el aumento del azúcar en la sangre produce que tus glóbulos blancos no tengan la capacidad de lo que llamamos fagocitosis, de destruir, comerse a las bacterias o a los virus o a las células infectadas por virus. El diabético tiene mayor predisposición de infecciones, por eso tienen infecciones urinarias con mayor frecuencia, por eso tienen problemas de pie diabético, y México es el número 1 en diabetes y obesidad. ¿Y enfermedad cardíaca? Sí, enfermedad cardíaca, recuerda que la mitad de la sangre de tu cuerpo está en el pulmón. La gente que tiene problemas cardíacos no tienen un bombeo de sangre adecuado de los pulmones, se congestionan un poco los pulmones. Y un insulto en ese pulmón, un daño en ese pulmón puede hacer que se inflame. Y entonces, evidentemente, el corazón está muy ligado a los pulmones. Hablan mucho del sistema cardiopulmonar. Habitualmente cuando el corazón no funciona, los pulmones no funcionan. Entonces, ahora, estas son las estadísticas que tenemos en el estudio más grande que hay publicado de esta enfermedad, 72,000 pacientes de China. Pero es una población muy grande. Claro. Regresando del corte, ¿quién más está comprometido? ¿Y dónde estamos parados en México? ¿Y qué podemos hacer? Con el doctor Francisco Moreno, internista infectólogo del Hospital ABC en México. Y estamos de regreso con el doctor Francisco Moreno Sánchez, internista infectólogo del Centro Médico ABC. Con él hablamos hace 5 semanas, cuando solo había 11,000 casos en Wuhan, en China, de coronavirus. Hoy ya estamos hablando de más de 114 países y está de regreso para aclararnos todas las dudas que todos ustedes tengan, para que tengamos la información, cuentavientes, y como lo decimos siempre en este programa, todos tomemos mejores decisiones. Hoy, con respecto al coronavirus. Entonces, antes del corte dijiste, gente que está en alto riesgo, y ya explicó por qué. Un sistema inmunofrágil para la gente diabética, todos los que tienen enfermedades cardiovasculares por la falta de un pulmón bien irrigado. Dijiste que eran... Enfermedades respiratorias previas. Enfermedades respiratorias previas, ¿cuáles? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas que han fumado, personas asmáticas, personas que tienen algún daño pulmonar por alguna infección grave que hayan tenido, lo que se llaman bronquiectasias. Es decir, daño pulmonar previo los hace más susceptibles. Esas personas se tienen que cuidar más. Tienen que evitar ir a lugares concurridos, tienen que tener mayor higiene, tienen que evitar ir a centros médicos o centros hospitalarios, porque ahí 40% de las infecciones iniciales se presentaron en hospitales, estadística de Wuhan. De los primeros casos que hubo, 40% eran infecciones que se adquirían en el hospital. ¿Por qué? Por lo mismo que te decía, llega una persona que se siente mal, se siente en urgencias, está ahí 1 hora, nadie la atiende, tose, contagia, y todos los de alrededor. Además, muchos de ellos con otros problemas médicos. Claro, cuéntales lo que me contaste del funeral español. Cuando hay un caso, se evalúan a los contactos. Pues resulta que en España, en un funeral, llegó una persona que tenía coronavirus. Contagió a 60 en un funeral. Ese es el impacto que tiene. Ya olvídate de que te la vas a pasar mal si sobrevives. O sea, ese es el impacto que puedes causar en la sociedad. Una sola persona puede contagiar a 60. Y ahí es donde entra el otro punto, que es la responsabilidad que tenemos todos. Porque he oído a muchos individuos que dicen, ay, hombre, va a ser un cuadro respiratorio leve, no va a pasar nada. Sí, pero tú puedes ser
alguien que contagie a 6 personas a las que sí les pase algo. Vulnerables, claro. O sea, Claro. puedes Tenemos- matar a alguien. Claro. Alguien se Nuestra- puede morir por tu culpa. Nuestra familia Claro. o alguien. Y también, algo que es importante mencionar, nosotros, los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, los que Cierto. limpian en el hospital, el trabajo de un hospital es un trabajo muy grande, no solamente están los médicos, a veces nada más nos ven a nosotros. Es triste que llegue una persona y que no diga nada porque le dé miedo y diga, ay, pues es que, ¿qué creen? Vengo de Italia y a lo mejor sí puedo tener. Y eso lo dice después de estar media hora siendo evaluada porque no quería que no la aceptaran. Sucede. Claro. Cuidemos también a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros trabajadores de la salud. Oye, a ver, decíamos que era importantísimo el tema del lavado de manos. Y dices tú, no es lavártelas antes de comer y después de comer, no, es 50 y 100 veces al día. Sí. Explica por qué. ¿Por qué? Porque las manos son nuestras armas por las cuales nosotros nos contagiamos. Te explico. Tengo yo coronavirus. Toso y a 2 metros de distancia las personas pueden recibir partículas en donde viene el virus. Esas partículas se pueden quedar en superficies inertes por un tiempo. Entonces, si yo toco con mi mano esta mesa donde yo tosí, mi mano ya trae el virus. Yo te doy la mano, te saludo, hola Marta, ¿cómo estás? Tú lo adquieres. No te lavas las manos, te tocas los ojos porque lo haces 23 veces por hora, como te lo comentaba, y tú te contagias. Sí, claro. Los seres humanos tocamos los ojos 23 veces por hora. Es un estudio que hicieron Sí. cuando estaba la epidemia del ébola. 23 veces te tocas nariz, mano o boca. Por hora. Por hora. Por No, hora. está cañón. Imagínate, ahora por 12 Y o ahí 24. así es como te contagias el coronavirus. Tú introduces el virus en tus mucosas y de ahí el virus se adhiere a tus células y ahí empieza la infección. A diferencia del N1H1, ¿cuánto dura el virus en el ambiente? A comparación del otro. Esta es una pregunta muy interesante y depende de varios factores. Y aquí es algo a lo que este país le ha apostado, a que el calor disminuya la transmisibilidad. Okay. Como es un virus respiratorio, todos los virus respiratorios necesitan un ambiente frío y húmedo para ser más viables. El calor no va a evitar que ocurran contagios. Tom Hanks estaba en Australia. Australia está en el hemisferio sur. Sí. Ahorita tienen temperaturas de 40 grados. Sí. Entonces el calor no evita que te contagies, pero sí puede disminuir el tiempo de sobrevida del virus en superficies. Incluso puede ser que en lugar que sean 2 metros los que yo tenga de capacidad de contagiar, sea 1 metro. Ok. Ahora, entonces si tú me preguntas cuánto tiempo puede durar, hay estudios que dicen de 6 a 12 horas, pero puede variar según las condiciones climáticas. Claro. Ok, entonces regresemos al tema. Si nos permites, Rebeca, nos estás interrumpiendo. No, al contrario, esto es Estás importantísimo. haciendo O sea, cuando interrupciones. estaba hablando de que Se el virus pierde- sale se al pierde el ambiente. hilo y la cadencia. No, Ok, a ver, precisamente regresemos. de lo que dijo. Entonces, por ves, eso ya lo no sé dije. en qué me quedé. Estaba ¡Oh! hablando precisamente Cállate, de esta Rebeca. parte. Apúntalas ahí, preguntas al final. Ok. Y por cierto, si tienen preguntas ustedes, Después del mándenmelas corte por vamos Twitter, a hacerlas. ahorita se las voy a hacer. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Te lo ¿En juro que que cómo me nos vamos a desconcentraste. cuidar? No, ajá. Lavarse las manos. ¿Y qué más hacemos? Lavarte las manos, no tocarte, no saludar y medidas de aislamiento. Empieza a tener medidas de aislamiento. Es decir, evitar No ir a importando lugares la con edad virus. que tengamos. Sí, no importando. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que nos vamos a infectar, tú también vas a ser un vector de transmisión. Tienes Si tienes, O sea, tienes lo el que hay quiere salida, decir, punto. Francisco, es dejen de estarse juntando. Pues es la neta. Puedes Dejan de Ya estar se yendo a canceló lugares Coachella, muy ya se concurridos. canceló varios juegos de la NBA. Todas, la NBA. Todas las de NBA. Bueno, toda la NBA ya se canceló. Universidades. Champions. Ahora, bueno, ahorita vamos con México. Entonces, dejen de estarse juntando. Sí, tienes el pretexto ideal para no ir a la boda que tú no quieres ir. No, qué preocupación, ¿eh? A ver, Qué preocupación, de verdad. Marta, algo que hay que Yo tengo entender. conferencias Hay que de entender. 500 y 1000 personas. De acuerdo, hay que entender que el mundo cambió. Este virus ha cambiado el mundo. ¿Cuándo ibas a pensar que los Estados Unidos iban a poner una limitación de viajes de Europa a Estados Unidos por 30 días? ¿Cuándo ibas a pensar que un país iba a cerrar completamente como lo ha hecho Italia? Claro. Tenemos que entender que tenemos que cambiar, que tenemos que buscar medidas más eficientes de trabajar en casa, de tener medidas de comunicación. Aprovechemos la tecnología. Nunca la tecnología había sido tan importante. A lo mejor vas a tener que darnos tus Home programas office. en tu casa.
Y Oye, te vamos a ver igual. Te pido que seas brutalmente honesto y que nos digas la verdad. Cerrar fronteras o cancelar vuelos de países que presentan casos de mayor contagio de coronavirus son medidas sin fundamento científico y en México no se adoptarán porque tienen muchas consecuencias sociales y económicas, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Se están analizando las características de los eventos masivos programados para las próximas semanas en todo el país para decidir si cuentan con las características para ser cancelados o no por la amenaza del coronavirus. ¿De qué me están hablando, cuentavientes? Te están hablando de dos situaciones muy diferentes. Una, en donde la preocupación es la salud, y en otra, la preocupación es la economía y la política. A ver, si eso estuviera científicamente comprobado, Italia no estaría cerrado. No hubieran cerrado los vuelos de Estados Unidos a Europa, sabiendo que eso tiene un tipo de impacto enorme en las bolsas y los mercados de economía de todo el mundo, que han sufrido las peores bajas en mucho tiempo. A ver, vuelvo a decir, ¿qué sabemos en México que es diferente a lo que saben en Alemania, en Italia, en España, donde ya cerraron universidades? Sí, lo que sabemos aquí es que tenemos 12 casos documentados, pero ¿cuántas pruebas estamos haciendo? A ver, eso es lo que a mí me preocupa. El que en México estemos tarde, porque no nos pegó tan rápido como pegó en Italia, o como pegó en China, o como pegó en Estados Unidos, no significa que no nos va a pegar. Lo que a mí me parece alarmante, cuentavientes, es que teniendo la historia de lo que ha pasado en estos países y teniendo la oportunidad y el leverage de tiempo de prepararnos, hemos tenido 3 meses de aprender, una ventana no de estemos oportunidad haciendo nada radical. que no se ha aprovechado. Y sobre todo, como lo decía hace un momento el doctor, porque México no es Wuhan. México no tiene 55,000 camas de hospital libres para ese 20% de gente contagiada de coronavirus que va a necesitar hospitalización. Con más razón, porque no tienes la infraestructura que tiene Corea del Sur o China, tienes que hacer todo lo posible por prevenir que esto se vuelva un problema serísimo en México. Así es. Y no es por asustarlos, ¿eh? Lo dijo el doctor. No es que cuándo va a pasar, si va a pasar o no va a pasar. A ver, es más bien cuándo va a pasar, y a quién le va a pasar. Mira, lo que se ha visto en Italia, España, Francia, Alemania es, tienes los primeros casos y a las 2 semanas tienes el brote grande de pacientes. Los primeros casos los tuvimos el 29 de febrero. Estamos en esta semana o la siguiente de tener un número mucho más grande de casos detectados. Eso es lo que me preocupa. Que aparte, como no estamos haciendo lo que hizo activamente Corea del Sur, que es detectar a tiempo, va a haber muchísima gente con coronavirus Que no sabe que tiene que coronavirus. no sabe contagiando a más gente. Ese es el gran temor que tenemos. Ojalá, ¿Estás preocupado, Francisco? ojalá yo esté equivocado. Ojalá y lo que te esté diciendo aquí No sea... creo, no lo creo. Pero hace 5 semanas que venimos había 11,000 casos. Hoy hay 130,000 en el mundo. Sí, cuéntale, claro. 5 semanas. Entiende esto, el 1 de diciembre fue el primer caso de una persona que adquirió el virus de un animal. Y una persona, en 3 meses, 105 días, ha puesto al mundo de cabeza. Ha contagiado a 130,000 individuos. Se han muerto más de 4,500 individuos. Y no le ha pegado esta enfermedad todavía a los países del tercer mundo. Es ahí en donde se va a ver la magnitud o la gravedad de esta enfermedad. Le seguimos apostando al calor. Ojalá. Ojalá. Pues sí. México no está listo. No. Debe ser bien frustrante como parte de la comunidad médica y científica darse cuenta de la magnitud de esto y no ver que el gobierno responda con, ahora sí que, con la proporcional al evento. La información de ayer de que esto no está científicamente comprobando que el cerrar fronteras, países como Italia no tienen la infraestructura científica para saber cómo se debe de manejar una situación así. Claro. Oye,
A ver, cuentavientes. No, bueno, en con el el avión que yo aeropuerto, vine hombre. hoy en la mañana, ¿quién nos dice que 26 pasajeros que entraron al aeropuerto Benito Juárez esta mañana no están contagiados? Exacto. Tú Nadie no sabes. nos dijo nada, nadie nos preguntó Antier, nada. Nadie nos tomó antier aterrizó temperatura de un nada. avión de Alitalia donde detectaron 2 casos de 2 personas que venían con fiebre. ¿Qué pasó con esos ¿Cómo? casos? ¿Qué pasó? Googlea y ya no hay nada, más nada. En ese avión venían 75 personas más 4 de tripulación, ¿no? Súmale a estos 2 que bajaron y tenían fiebre, esas 2 personas. Ese Era es un el vuelo otro- de Alitalia. El otro punto que también es importante hacerlo mención aquí, que tú informas. Evitar viajes que no sean extremadamente necesarios. Y la otra es no viajar solo. Imagínate que tú tienes un viaje ahorita solo de negocios a alguna parte de Asia y te enfermas y te dejan 40 días en aislamiento. No, bueno, ¿Qué vas a hacer? claro, Claro. claro. A ver, voy a empezar a hacer preguntas que tienen ustedes. Dice, doctor, ¿qué onda con las mascarillas? ¿Jalan o no jalan? Yo venía con una mascarilla ayer. Todo el aeropuerto, porque todo tú el avión, todo el tenías vuelo. tos un poco. No, pero también porque me quería cuidar. Bueno, Bueno, sirve a ver, para no En contagiar. primer lugar, hay diferentes tipos de mascarillas. Los pacientes y las personas que atienden pacientes deben de usar una mascarilla que se llama N95 porque esa es la que nos evita que el virus pueda entrar en alguna de las partes en donde las otras mascarillas que conocemos vulgarmente pueden entrar. Las mascarillas no evitan que nos podamos contagiar porque igual puedes tener la mascarilla y con tus manos que no te lavas, Esa es la que tenía te yo. tocas Claro, los ojos, la sí. nariz y la boca. La mascarilla ayuda un poco a acordarte de que tienes que cuidarte. Eso ayuda. De ahí en fuera, no es una medida de precaución eficaz. No es que yo salga a la calle con mi mascarilla y no me va a pasar nada. Eso es lo que hay que entender. O sea, el coronavirus no entra por la respiración, Entra en la vía aérea principalmente pero más nariz por y la boca. mano que porque lo respiraste. Porque te tocas. Entonces, a la hora de tocarte la boca, te llevas el virus a tu boca. Por eso era importante mi pregunta, Marta, de cuánto duraba el virus, porque si tú tocas Cállate, Rebeca. tú 10 no nos minutos mandas. después a la Bueno, mesa, a ver. ya se murió el virus. Entonces, esa era una de las preguntas de los cuentavientes. Justamente esa mascarilla es la que tenía yo ayer. ¿La N qué? N95. N95. La que es un trapito así como un pañito y que no, eso no sirve. Eso no para sirve. nada. Eso Porque no sirve en para la periferia te puedes contagiar. Ni tu paliacate tampoco nada. sirve. ¿Qué opinas de hacer deportes acuáticos? Depende si vas a hacer el deporte acuático en una alberca cerrada de 10 metros con 50 individuos más en la alberca, te vas a contagiar. ¿Cuál es el tiempo de incubación del coronavirus? Porque Adriana dice que un niño de la escuela de su hijo acaba de regresar esta semana de Italia y ya está en clases. No tiene síntomas, pero ¿cuánto tiempo tarda en aparecer el síntoma? Esta es una pregunta bien interesante y las recomendaciones que estamos son las siguientes. Si vienes de un área en donde hay un alto número de personas con coronavirus, aíslate 7 días. Si durante esos 7 días no tienes síntomas, lo más probable es que no tengas coronavirus. El tiempo de incubación es hasta 14 días, pero la mayor parte de los casos se presentan en los primeros 7 días. Entonces, una medida adecuada Buenísimo. es aíslate, no te vayas a hacer las actividades normales. Ahora, no te hagas la prueba hasta que tengas síntomas, porque también uno se baja del avión y quiere hacerse una prueba. Si no tienes síntomas, no vas a estar eliminando el virus y la prueba va a ser negativa y después vas a desarrollar coronavirus. Claro. Y una vez que tienes los síntomas, te tienes que aislar 14 días porque es el tiempo aproximado que el virus puede durar siendo excretado por la persona que está enferma. Buenísimo. A ver, preguntan aquí. Mi hijo tiene discrinesia ciliar primaria, enfermedad pulmonar. ¿Qué debo de hacer? Me tachan de súper exagerada y estoy muy preocupada porque siento que hace falta información para las personas vulnerables. Es un problema importante el que ella menciona porque su hijo lo que tiene es que los vellitos Los cilios. de los cilios de los bronquios, que son como vellitos, son los que eliminan o limpian de que partículas virales no vayan a llegar más abajo. Debe de tener pues esos cuidados, esas medidas que estamos hablando como de una persona mayor. Insisto, en los niños parece haber un tipo de inmunidad que ayuda a eliminar este tipo de virus, pero en el caso particular de este niño, hay que tener esas medidas como las que estamos hablando de personas mayores de 60 años. Bueno, se los juro que no se va el doctor. Mándeme todas sus preguntas, voy a preguntar las más representativas y regresando del corte, sí dinos,
porque vienes a darnos un futuro negro, oscuro, ¿cómo le hacemos para ganarle al coronavirus y construir en los siguientes 15 días un sistema inmunológico infernalmente poderoso? Al volver en W Radio. A ver, no cunde el pánico. Tuvimos la primera hora una conversación súper extensa y profunda que yo sugiero que todos los que no tuvieron oportunidad de escucharla, compártansela a la gente que creen que les puede interesar, porque fue el coronavirus, ahora sí que for dummies. Está con nosotros el doctor Francisco Moreno Sánchez, es el jefe de medicina interna del Hospital ABC en la Ciudad de México, es infectólogo del Hospital ABC y ya nos explicó todo lo habido y por haber. Entonces, esta primera hora del programa, bájenla en podcast a la 1:00 p.m. desde W Radio, martadebaile.com, en Spotify, y compártanlo, porque creo que también gran parte del pánico es la desinformación, número 1, y número 2, que pues entre más gente sepa, más gente consciente y cuidada, más gente que no va a ser un foco de contagio. Entonces, ya para terminar esta parte, les pedí que ustedes me mandaran las preguntas que los tienen con pendiente. Y han mandado cientos y cientos y cientos de preguntas en Twitter. Entonces, doctor Francisco Moreno, ahí le van. ¿Listo? Listo. Si ya te dio coronavirus, ¿te puede volver a dar? No, aparentemente haces una inmunidad que te protege. Hubo casos en donde aparentemente tenían una recaída y probablemente lo que pasó fue que la persona seguía expulsando el virus y alguna prueba había sido falsamente negativa. Uh-huh. Pero la inmunidad es permanente. Ok. Lo que te preguntaba antes del corte. ¿Cómo construyes un sistema inmune fuerte? Eso es lo único que nos va a proteger, cuentavientes, si nos da coronavirus, porque no hay remedio, no hay fórmula mágica, no hay vacuna, no hay nada que podamos hacer más que sudarla hasta que se te quite. No hay productos milagro, no hay nada que te vaya a hacer que tu sistema inmune de un día para otro sea excelente. ¿Qué te sirve? Comer bien, dormir bien, descansar, tomar mucho líquido. Las vitaminas pueden ser una ayuda, pero no son realmente, ni están comprobados que puedan ser lo que evite a que tengas una infección respiratoria. Lo mejor es cuidar tus horas de sueño, tu alimentación, el no estar en lugares cerrados, el no fumar. Esa es la mejor forma de protegerte para lo que viene. O sea, no nos vas a dar nada. Zinc, vitamina C, D, Mira, hay algunos estudios en donde el zinc demostró tener cierta actividad antiviral. Yo creo que daño no te hace. Tómate zinc, toma vitamina C, pero entiendan, no son productos que te pueden prevenir de un problema. A lo mejor ayudan un poco, pero no corran a comprar gramos y gramos de vitamina C y se hagan una úlcera por tomar vitamina C. Realmente lo que más ayuda es tener una buena alimentación y una buena hidratación. Y descanso. Exacto. Y descanso. Y dormir bueno, bien. Señores, pues mañana el programa va grabado. Cállate. Porque yo tengo que descansar. No. O sea, lo que yo hice hoy es una muy mala idea. Exacto. Llegué de un vuelo a las 5:30 de la mañana. Pues estoy sí, por agotada, eso ya nos lavamos no las dormí manos nada, 80 veces. Y no me vamos quiero a estar jalar los cerca. pelos de la cabeza. Pero aquí Doctor. estoy. ¿Saben qué? Como cajera del Oxxo, muerta por dentro, pero de pie. Déjame hacer esta pregunta, Ok. Marta, que todo el mundo la está haciendo. ¿Solo te vas a tomar la prueba si tienes fiebre? Porque hay mucha gente que tiene síntomas de gripita, pero no Fiebre. tiene fiebre. Fiebre. La definición para hacerte la prueba es, ahorita en el Centro Médico ABC, es que tengas fiebre, que tengas un cuadro de tos y que hayas o vengas de un país o que hayas estado en un país hace de 2 semanas para acá. Ok. Es decir, si tú cumples con esos 3 requisitos, se te hace la prueba. Si te bajas del avión porque vienes de España y quieres que te hagan una prueba para dormir tranquilo, no te la hacen. ¿Por qué? Porque si no estás enfermo, no vas a tener una prueba positiva. Claro, Ok. hasta que se manifiesten los síntomas. Así Oye, las personas que tuvieron bronquitis el año pasado, la gente que estuvo enferma hace poco, la gente que estuvo con antibióticos, la gente que estuvo con, yo qué sé, laringitis, faringitis, bronquitis, gripe, infección, las vías respiratorias. No tienen mayor riesgo, es decir, no son personas más susceptibles, son enfermedades crónicas las que se han asociado a tener más problema con esta infección. Ok. ¿Qué está más grave?
¿El aire libre o los espacios cerrados? Te lo voy a poner en este contexto. Cancelan el gran festival en Indian Wells, en California, de Coachella, que es al aire libre, pero es un montón de gente ahí metida. El partido ahorita que cancelaron del Cruz Azul de hoy, ya lo cancelaron. Cruz Azul, ¿contra quién? ¿Contra quién jugaba el Cruz Azul? No sé, pero sí está cancelado ese partido. ¿Quién? Luego, NBA. Contra Los Ángeles, cancelado. La NBA, cancelado. Muchas ferias. Exacto. ¿Es igual de grave estar metido en un cine a estar en la feria de Aguascalientes, por decirte algo? Sí, al aire libre, los pues. Los espacios abiertos son mucho mejor que los espacios cerrados, pero si estás en un espacio abierto con 50,000 individuos y la distancia entre individuo y individuo es de 30 centímetros, va a ser más grave que si estás en un cine viendo una película donde hay una persona. Claro. Sí. Claro. Es la aglomeración de individuos. Los espacios cerrados hacen que además de la aglomeración de individuos, el aire circule y permanezca ahí más tiempo. Bien. Ejercicio al aire libre. Si no corres con 50 individuos pegaditos, no creo que tengas mayor problema. Bien. ¿Qué es pegado? Tratar de mantener 2 metros de distancia entre los individuos. Con tu marido sí puedes correr al ladito. Relaciones sexuales entre parejas, ¿qué opinas? No tienen mayor problema. Era broma. Ay, y me contesta todo serio. No tiene mayor. No, es que Rebeca quería que dijeras, no se puede ahorita. Ahorita no miren, se pueden. Es ahorita, todos en cuarentena. 3 meses. Déjenos descansar. Necesitamos descansar. Oye, dice aquí, nada más una pregunta más. Una pregunta al doctor. Las personas que corremos al aire libre, ya les explicó, el ejercicio igualmente. Los viajes, Marta. Semana Santa y la viajadera. Exacto. ¿A las playas mexicanas o a donde me digas? ¿Cómo vamos a estar en Semana Santa? No lo sabemos. Yo lo que recomiendo es ahorita disminuir los viajes que vas a hacer en zonas en donde vayas a tener viajes que dures 8 horas en un avión o 10 horas en un avión. Si te vas en un coche a una playa, te metes a tu casa y te quedas en tu casa o en un lugar en donde no vas a convivir con otros 50,000 individuos, vete. Pero sí, no si te vas a la playa y en la noche vas a estar en el cocobongo, así, pues no es buena idea. O, por ejemplo, hablaban de Cancún. Váyanse a Barra Vieja. Hablaban de Cancún. Cancún es uno de los aeropuertos donde más extranjeros llegan. Sí. Claro. En coche a Barra Vieja, vámonos. Donde no hay Exacto. nada y el mar solecito. Francisco, mil gracias. Sé que estás ocupadísimo y te agradezco mucho. Solo porque tú fuiste la primera. Ya sé. Ahora todo el mundo lo está buscando. Ya solo da entrevistas por teléfono, pero dijo, porque ustedes fueron los primeros, dije, claro, voy a ir a hablar con Marta y todos sus cuentavientes sobre el tema del coronavirus. Rolen este podcast. Acuérdense lo que siempre les digo. Share knowledge. Y dejo mi Compartan Twitter. conocimiento. Te dejo Venga. mi Twitter, es @dr de doctor Paco Moreno 1. DR, Paco Moreno 1, ténganlo. Pero ahí les va el teléfono del consultorio del doctor. Porque ahorita sí todos necesitamos ser íntimos amigos de un infectólogo. Es 26 14 46 81. Hospital ABC de Observatorio, es el doctor Francisco Moreno, internista e infectólogo del Hospital ABC. Muchas gracias, doctor. Sí nos dio paz, ¿eh? No, sí, no nos dio paz. No, perdón. La información da paz porque puedes prevenir. Lo que yo sí quisiera es que en algún momento sí se comunicara el vocero de la Secretaría de Salud, el doctor José Luis Salomía. Con la gente de la Secretaría de Salud desde hace porque cuánto tiempo. Andan en muchas conferencias, Marta. Lo puedo entender, pero también puedo entender que se pueden dar el espacio de 5 minutos o 6 para poder tomarnos la llamada y contestar brevemente y cordialmente algunas dudas que tenemos, tanto nosotros como la población, punto. A ver, miren, hay una información que dice que si tienen fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta y escurrimiento nasal, llames a un número. Ajá. ¿Este número para qué es, Francisco? Es el número de epidemiología para que determinen si ellos te pueden o eres candidato a que te hagan la prueba. A ver, vamos a marcar. Quiero ver cómo resulta esto. Dale. Es 01800 00 44 800. Siento que marcaste pésimo, Willy. No, ahí está. está ocupado. A ver, otra vez. Otra vez. 01800. Sí. Dale. Dale, Willy. 01800
00 44 800. No, pues está bueno para una emergencia. ¿Cómo? Entonces, si yo ahorita tengo fiebre y necesito que alguien me auxilie, a ver, otra vez marca. 01800 00 44 800. Ok, no sirve. Otra vez, como les digo siempre, cuentavientes, háganse responsables de su salud, de la salud de sus hijos. Ya les pasé el teléfono del doctor Francisco Moreno por si alguien requiere un infectólogo y por si alguien va a requerir en algún momento hacerse una prueba. Olvídense de contar con cualquier otra cosa pública, porque lo veo muy complicado ahorita, la verdad. A ver si de un celular. A ver, marca. El número que usted marcó está ocupado. No, yo creo que no, No, sirve bueno, porque, puede estar una perdón, línea un 01, pública ocupada. Un 01800 es un call center, ¿no? Me imagino que hay varias. A ver, marca sí. A ver, Nos está regañando Daniel que estamos marcando mal. a ver, márcalo. Marca. Dale. A ver, marca Willy. Marca sí. Marca Willy, sí. dale. 800 00 44 800. Bueno, ahí está. Marcado como me lo digan. No, Como está sea. ocupado. A ver, otra vez, a ver, por celular, nada más para A no ver, estar. vas. Dime, díctame el de. ¿Qué A ver, dice? Marquemos. 800 Ajá, está no, claro. 00 Ujú, 44 ajá. 800. Claro, cero. A ver. En absoluto. Ni entra. Ahí está. A ver. Ahí está. ¿Qué voy a preguntar, Marta? Bueno, esto es de un celular. Este es el 800-004-4800. A ver, Tampoco voy a marcar del contestó. mío. Voy a marcar del mío. Eso es lo mismo. 800 004 44 800. Estoy nuevamente marcando. A ver. A mí ocupado, ¿a ti? A ver, cuelgo porque igual y... No seas bruta. A ver, dale. Así, porque igual y yo enigmé Y yo la línea. enigmé la línea, A ver, pues ahí igual va. y tienen solo un teléfono. A ver, vamos a marcar. Pon speaker. Está en speaker. O sea, como que no entra. Ahí está ocupado, hombre. Ni con Bueno. 800, ni con 001. Bueno, ya se los ni con comprobé, no sé qué. cuentavientes. Estamos solos y tenemos que cuidarnos. No, yo de verdad sí conmino al secretario de Salud, que No me parece puede que ser hoy que tenía... pongan una línea de emergencia que uno no se puede comunicar. Y al vocero también, que nos atiendan, por favor, 5 o 10 minutos. Ahorita me estoy whatsappeando con su asistente personal y no hay manera. No hay manera. O sea, ya le dijimos que tenemos de aquí a la 1, ¿no? Y mañana, y pasado, y la otra semana, y todo este rollo. En fin, Bueno, esperemos que nos respondan.